Muy buenos días con todos. Bienvenidos a esta charla, ¿no? Biotecnología vegetal y agricultura urbana, innovaciones, aplicaciones y perspectivas. Entonces, mi objetivo con esta charla son dos. Uno, acercarlos un poco a lo que es la agricultura urbana y con esto, de preferencia, hacer que todos se convenzan de tener sus plantas en casa, sus macetas o sus huertos. Y dos, también acercarlos un poco más a lo que se hace en biotecnología vegetal, cuáles son los avances, cómo se trabaja y qué esperar en el futuro. Bueno, mi nombre es Cristian Mendoza, como ya me presentaron, yo voy a ser su ponente del día de hoy. Eh, entonces, si tienen alguna pregunta durante la charla, la pueden escribir al chat y después de acabar la charla la contestamos y podemos tener un tipo de discusión. Entonces, para empezar, hay que definir qué es agricultura. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, agricultura es el conjunto de la tierra, el agua, la biodiversidad, a la producción de alimentos, fibras, comestibles, otros productos de origen animal o vegetal, ¿no? Que pueden estar dados directo o indirectamente para el consumo humano. Es decir, nos sacamos un poco el chip de que agricultura solo son plantas, y no van desde sembrarlas hasta la ganadería, piscicultura, apicultura incluso, y no solo plantas comestibles como las hortalizas o los frutales, sino también plantas ornamentales. Y luego, ¿qué hacer con esos restos vegetales, no? Entonces acá generas biogás o fertilizantes. Un conjunto de actividades muy grande. Y que a lo largo de la historia del ser humano ha sido muy practicada, de hecho nos permitió ser sedentarios. Sin embargo, a medida que la población como tal ha crecido, nos hacemos una pregunta, ¿es suficiente? Entonces acá viene un tema importante que es la seguridad alimentaria, que es básicamente tener la certeza de que toda la producción agrícola va a poder sostener el crecimiento humano. Y vamos a cifras. Entonces, se tiene proyectado que para el 2100 va a haber un crecimiento de 3.000 millones de personas, que nos va a dar un total de 11.000 millones, y que también para el 2050 más de la mitad de estas personas va a vivir en las ciudades, en urbes, lo que va a significar aumentar el área de extensión de estas ciudades, lo que conlleva la pérdida de tierras agrícolas. Y además hay que tener el dato que nuestra actual agricultura o gestión también de estos recursos no permite lidiar con el hambre mundial. Tan solo en 2016 se registró que alrededor del 11% de las personas pasaron hambre. Entonces, ¿qué se puede hacer? Hay aquí un fenómeno llamado urbanización y este es producto de desigualdades debido a las migraciones. Entonces, estas brechas económicas hacen que las personas pasen de áreas rurales a las urbes. También, y esto va a generar que las ciudades más grandes dependan de pueblos o de zonas agrícolas más alejadas cada vez más para poder sostener a toda la población, lo cual lo hace muy vulnerable frente a crisis como el COVID-19. Y eso también va a hacer que la ciudad crezca y por tanto va a perder más tierras agrícolas. Entonces acá entra este tema que es la paradoja de la inseguridad alimentaria urbana, que es básicamente que no importa que la ciudad esté avanzada tecnológicamente, sino que nada garantiza que pueda darle alimento suficiente a todos sus habitantes debido a los precios altos. Acá hay zonas con mayor economía y otras zonas con mayor desigualdad. Pero no se preocupen, porque el tema de hoy justamente trata de esta solución, la agricultura urbana. Entonces, la agricultura urbana, como bien podemos intuir, nos permite aprovechar el espacio dentro de las ciudades para poder producir alimentos o productos derivados de la agricultura. Entonces, esto nos da mayor seguridad y soberanía alimentaria. Y también como la agricultura urbana ha estado presente en la historia del ser humano. Por ejemplo, los jardines colgantes de Babilonia. En Grecia tenían estas tierras sagradas junto a los templos, por ejemplo, junto al templo de Demeter, donde donde cosechaban cultivos, ¿no? Y estos representaban el ciclo de la vida, del tiempo. En la época Edo, en Japón,
también se practicaba agricultura urbana. Habían huertos en las periferias de los castillos o dentro de los castillos incluso. Y algo más reciente es, por ejemplo, en Estados Unidos, los War Garden, que son jardines de guerra, que eran una forma de complementar la agricultura del país para poder sostener las fuerzas militares. Y de hecho, algo curioso es que cuando Estados Unidos ganó, o sea, o en general se ganó la guerra, los War Garden pasaron a llamarse Victory Garden, jardines de la victoria. Ahora, hablar de agricultura urbana es hablar de todo un sistema que no vamos a entrar a detalle porque no es necesario, pero quiero mencionar esto porque tiene más complejidad de lo que pareciera. Entonces, la agricultura urbana tiene implicaciones en el sistema ecológico, económico, alimentario y social. Entonces, sí influye mucho en la sociedad. ¿Y cómo lo podemos encontrar dentro de la sociedad? Tenemos jardines escolares, granjas urbanas, jardines comunitarios, tenemos las clásicas huertas en el patio. Uno de mis favoritos son los paisajes comestibles. Y algo más sofisticado que son en edificios tenemos las granjas verticales, ¿no? Que esas son como estructuras que se alzan y permiten alimentar a las plantas en base a sistemas hidropónicos. Tenemos tus huertas en el techo, ya acá son invernaderos dentro de los edificios, tenemos sistemas de hidroponía y acuaponía que vamos a verlos así en menor detalle más adelante, y todo esto es dentro de la zona urbana. Y en la periferia, en la zona periurbana, claramente va a haber más espacio para estas áreas de cosecha, ¿no? Entonces acá ya tenemos huertas más grandes, incluso invernaderos. Y unos ejemplos que podemos encontrar son en Estados Unidos, digamos, ¿no? Porque como están tan arraigados a la sociedad, esta agricultura urbana, entonces varias organizaciones las usan para inculcar a los niños o para hacer un tipo de apoyo social. Por ejemplo, el Stephanie Alexander Kitchen Garden Foundation tiene un programa de más de 225 huertas escolares, donde los niños son involucrados en actividades de cuidado de plantas, dieta saludable. En Nueva York, Green Thumb ha gestionado más de 550 huertos comunitarios. Y esto es importante, porque recuerden que Nueva York es una gran urbe, es una jungla de concreto, entonces encontrar espacios verdes eh, puede ser un poco difícil a veces. Y entonces estos son como que zonas de despeje, ¿no? Zonas donde te puedes relajar, alejarte un poco del ruido de la ciudad. Y Ecolife Conservation ya opta por algo un poquito más complejo, que son sistemas de acuaponía, que es básicamente acoplar un sistema de plantas con un sistema de peces, cosa que aprovechas el excremento de los peces para fertilizar a tus plantas, que es totalmente inocuo, no va a lastimar a tus plantas, no tiene patógenos del ser humano, y con el agua de las plantas oxigenas al agua de los peces, y es un sistema que recircula y recircula y recircula, o sea, aprovechas mejor todos los residuos. Y es que en verdad la agricultura urbana es muy beneficiosa. Ese es el punto. Pues es que ahora está en crecimiento. A nivel económico, contribuye al PBI, al autoempleo. Em, También te permite tener un mercado más diversificado. Y un ejemplo es en Kenia. Este estudio en 1993 concluyó que la agricultura urbana generó el mayor autoempleo en microempresas y tercer mayor en el ingreso general. O sea, tiene un sitio muy importante en la economía. Beneficios sociales, bueno, la Organización Mundial de la Salud dice que estos espacios urbanos son cruciales para obtener ciudades saludables y sostenibles, ¿no? Por ejemplo, en Nueva York, dos estudios concluyeron que estos espacios, esta agricultura urbana, mitigan problemas de salud pública como la obesidad y la diabetes porque promueven el consumo de alimentos frescos, saludables. Y también dos estudios acá han demostrado que estar involucrado en actividades de agricultura urbana mejora mucho la salud mental, también que es un espacio social, de cohesión y actividad física. Y bueno, claramente también tiene beneficios ambientales, estamos trabajando con plantas. Entonces, disminuye mucho lo que es el efecto de la isla de calor urbano, que es básicamente cuando es verano y están caminando en la calle y no hay sombra porque todo es asfalto y sienten un calor como si fuera horno, ya.
tener esos espacios verdes alivia mucho eso. Las plantas absorben la radiación del sol y transforman esa energía en fotosintatos. Entonces, básicamente es menos calor para ti y las plantas son felices. También se revaloriza mucho lo que es la economía circular, como lo que mencioné de plantas con peces. Contribuye a 8 de los 17 objetivos de desarrollo sostenible. Y por ejemplo, ¿no? En Chicago se determinó que casi 20 hectáreas de techos verdes eliminan alrededor de 1.665 kilogramos de contaminantes atmosféricos. O sea que en ciudades donde hay mucho tráfico sería un gran plus para asegurar la calidad del aire, ¿no? Para todos los ciudadanos. Y en Ghana, en Accra, se utilizan granjas de hortalizas para tratar aguas residuales procedentes de 225 hogares, que nuevamente es economía circular, aprovechar los residuos. Y beneficios en la seguridad alimentaria, ¿no? O sea, eso ya es un poco obvio. Produces tus propios alimentos, entonces tienes mayor control de lo que comes, dónde, cuándo comerlos. Y acá hay un efecto llamado desiertos alimentarios, que sí, es como un desierto porque en vez de que no haya agua, no hay alimentos. Y esto es un caso que se puede asociar a muchos pueblos. Acá, por ejemplo, en Perú, hay pequeños pueblos que están alejados de las grandes ciudades, ¿no? Y sobre todo son porque son ya dedicados al sector turístico, pero de puntos específicos. Entonces, no hay producción de alimentos ahí. Dependen de que los productores lleguen ahí, les den las carnes, las verduras. Entonces, estos son desiertos alimentarios porque basta que la cadena de producción se rompa, quedan parados sin alimentos. Y eso es un gran problema. Y bueno, si es que a este punto les parece fabuloso lo que es la agricultura urbana, y también dicen como que, wow, ¿por qué no escuché de esto antes? No se preocupen porque relativamente es un tema nuevo. Estas son la cantidad de investigaciones que se hicieron en agricultura urbana durante las últimas décadas. Vemos que recién en 2010 tuvo un auge, 900 investigaciones. Estas son las proporciones de los distintos temas, ¿no? Vemos que principalmente el espacio social fue una prioridad junto a la estructura verde. Y ya para el 2020 hubo una reducción de estas publicaciones, pero se aumentó mucho lo que son los beneficios a la salud como principales prioridades para la agricultura urbana. Y a nivel mundial, viendo la producción científica en países, todos los países que están en gris tienen cero producción de literatura en agricultura urbana, o sea, no es una prioridad, pero países como Estados Unidos, también en Europa, Brasil, Chile, acá en Latinoamérica, sí hay producción de este tipo de investigaciones. Entonces, podemos esperar, ¿no? Que a futuro aumente la producción, aumente el boom de la agricultura urbana. Y hay unos ejemplos que les puse, por ejemplo, los techos verdes, que ya, si es un edificio ya no tienes excusa para no tener plantas ahí. Eh, la gente construye estos huertos, ¿no? De hecho, puede ser una gran actividad para convivir con tus vecinos. Los paisajes comestibles, que imagínense que están, por ejemplo, yo cuando pasó a mi perro, acá en los parques tenemos nísperos y con esta temporada, mientras que mi perro hace de las suyas, yo estoy cosechando unos nísperos para compartir en mi casa y así. En este caso, aquellos están no me acuerdo si es acelga debe ser, y puedes usar también, pueden poner plantas aromáticas, ornamentales. Pero el chiste es que disfruten mucho de estar en estos paisajes, ¿no? Nuevamente es un respiro de la ciudad. Tenemos las clásicas huertas de patio. Y ya vamos a ir más sofisticados y de los sistemas hidropónicos. Acá se prescinde de la tierra. Todas estas plantas están creciendo en soluciones nutritivas, que es agua, es líquido. Entonces, acá eliminas el contacto con fitopatógenos y les das luz artificial, pero es luz óptima. Entonces, tus plantas van a crecer muy bien. También con el mismo sistema, tenemos granjas verticales que están diseñadas para ahorrar espacio. Es el mismo fundamento, ¿no? Acá hay un motor que hace que el agua suba por toda esta torre y ya las raíces como que están en contacto con el agua y la planta se nutre y crece.
y de hecho la cosecha es mucho más rápida. Y acá están los sistemas de acuaponía que les mencionaba. Aquí están las plantas, en estas piscinas están los peces, y por estos tubos es que el agua con las heces de los peces sube, fertiliza las plantas y el sistema continúa, ¿no? Y algo más novedoso, la aeroponía, eh, que de hecho no es muy popular, solo lo he visto en el Centro Internacional de la Papa, si es que lo siguen haciendo. Y básicamente los tubérculos crecen acá en el aire, entonces cosecharlos es mucho más fácil y el fundamento es igual, tienes que humedecer las raíces con la solución nutritiva para que la planta pueda seguir creciendo. Entonces, ya, la agricultura urbana es un regalo, ¿no? Pero puede con los retos que enfrenta la actual agricultura, sobre todo en un contexto de crecimiento urbano, cambio climático y la seguridad alimentaria. Hmm, Eso puede ser, pero necesita ayuda a la biotecnología. Y acá ya entramos a la parte más científica. Biotecnología, según el Convenio de Diversidad Biológica, es la aplicación de sistemas biológicos, organismos vivos o derivados para la creación o modificación de productos o procesos para usos específicos. Sí, yo lo sé, es una explicación un poco confusa, ¿no? Pero vamos a ir a ejemplos para entender mejor qué es la biotecnología. Por ejemplo, algo que todos hemos visto, fermentaciones. Las fermentaciones son a base de microorganismos. Por ejemplo, para la elaboración de quesos y yogures, se fermenta la leche con bacterias acidolácticas. Para la panificación, con levaduras. Para la elaboración de bebidas alcohólicas, también con levaduras. Y para las conservas naturales, también se usan bacterias acidolácticas. Entonces, es inocuo, se hace desde hace tiempo, también está muy arraigado a la historia del ser humano. No hay nada de qué temer. Algunos ejemplos un poco más rebuscados, eh, en los detergentes, por ejemplo. Y acá viene la parte de usar partes de un ser vivo. Entonces, los detergentes eh, tienen enzimas que son un tipo de proteínas con actividad que permiten degradar las grasas, los azúcares, los segmentan en partes más pequeñas para que el microbio pueda comérselas. Pero si le sacas la enzima y lo pones en un detergente, entonces lo que vas a hacer es romperle esas grasas en tu tela, cosa que puede ser enjuagado más rápidamente, más eficiente. Y eso es lo que hace la biotecnología. Pone enzimas muy estables en tu detergente para que tu ropa salga limpia. También la producción de insulina. De hecho, antiguamente se sacrificaban cerdos para obtener insulina, que es básicamente usar partes de un ser vivo. Y ahora se tiene un enfoque más amigable, ¿no? Que no se tocan ni siquiera los cerdos, sino que ahora hay bacterias que las transformaron para que produzcan insulina. Y a partir de estas se recolectan, no se lastiman animales. Y es uno de los objetivos de la biotecnología también. La producción de penicilina, este antibiótico muy famoso, muy importante, ¿no? Proviene de un hongo. Y las vacunas, que son ya técnicas muy avanzadas de ADN recombinante, ARN. Todo es producto de la biotecnología. Pero ahora, ¿qué pasa si juntamos la agricultura con la biotecnología? Entonces, en principio iba a hablarles solo de biotecnología vegetal, pero dije, no, ustedes se merecen más. Entonces vamos a hablar de la biotecnología agrícola. No solo trata de plantas, sino de todo lo que envuelve la agricultura, ¿no? Suelos y microbios. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de la biotecnología agrícola? Mejorar la productividad y calidad de los cultivos, hacerlos más resistentes frente a fitopatógenos y estrés ambiental, porque sí, las plantas también se estresan, sobre todo cuando enfrentan, no sé, cambios de temperatura bruscos, salinidad en el suelo, mucho riego, poco riego, son seres vivos, ¿no? Tienen cierta resistencia, pero hay un límite y la biotecnología busca hacer que sean súper resilientes y promover una agricultura sostenible y ecológica. Entonces, eh, en verdad existen muchas técnicas dentro de la biotecnología vegetal, pero acá yo les voy a presentar tres de las más importantes que se va a tocar mucho, ¿no? Ingeniería genética, cultivo in vitro de tejidos vegetales y el uso de bioinsumos microbianos. Vamos a empezar con ingeniería genética. Que va dirigido básicamente
a la creación de mutantes y organismos genéticamente modificados. Y ahora, sé que si les digo mutantes, por un tema de que Hollywood ha sacado de contexto la palabra mutante, se puede imaginar, un mutante en planta debe ser algo como esto, pero no, es muy lejos de la realidad. Mutantes en plantas, de hecho, son plantas como estas, el maíz dulce, que sigue siendo maíz, pero a lo largo de la historia evolutiva hubo una mutación espontánea, natural, que bloqueó la formación del almidón. Entonces, el almidón es la forma en que una planta guarda sus azúcares. Y una vez en forma de almidón, la planta deja de ser dulce. Pero si esta planta ya no puede producir almidón, todos sus azúcares se contienen como azúcares y por lo tanto la mazorca es más dulce. Es una mutación. De hecho, dato curioso, en la historia del ser humano también hay una mutación muy eh, tocada que es esto, la percepción del sabor del culantro o cilantro. Fácil, han conocido personas que cuando prueban el culantro dicen que sabe a jabón y no les gusta. Y nosotros, y hay otras personas que sí, ¿no? Que se le ponen culantro a todo. Personas que perciben el culantro como jabón son los más cercanos a nuestros ancestros. Nuestros ancestros, en toda su historia, evitaron el culantro por eso, por su sabor a jabón. Pero luego hubo una línea de personas que mutamos y empezamos a percibir el sabor del culantro agradable y ya nos hicimos más grandes en términos demográficos y ahora una gran cantidad de población eh, sienten el culantro agradable y otra parte no. Pues es una mutación, no es como que te vaya a salir un tercer brazo. Entonces, para entender más este tema de mutación, hay que hablar del ADN. Y el ADN, en términos generales, está compuesto de regiones genéticas que vamos a llamarles genes. Y cada gen va a constituir una característica en la planta. Ya, por ejemplo, tenemos el gen 1, que es tamaño de frutos, gen 2 para color de frutos y gen 3 para forma de frutos. Todos en estado silvestre. Es decir, este ADN es tal como se encuentra en la naturaleza. Y acá encontramos estas dos plantas, Solanum chilense y Vaccinium floribundum. Y si es que son observadores, esta planta les puede resultar familiar y está también. Ya las han visto antes, o las han visto en su forma mejorada, que son el tomate y el arándano. Acá ya los genes han sido mejorados, es decir, por un proceso de mejoramiento genético, eh, se han encontrado mejores características, mejores versiones de estos genes para que las plantas estén en su mejor versión. Entonces, este es el tomate que consumimos y este es uno de los arándanos más comerciados a nivel mundial, Vaccinium corymbosum. Y estos son sus parientes silvestres. O sea, están adaptados a su entorno, pero solamente a su entorno, no adaptados a las necesidades del ser humano. El Solanum chilense es un tomate silvestre de Chile. Si no me equivoco, es de la región de la Patagonia, pero podría estar equivocado. Y Vaccinium floribundum es un arándano nativo de Perú, de la región andina. Entonces lo que se busca en la mutación es hacer que estos genes cambien, ¿no? Para tener características deseadas. Pero este proceso tarda mucho tiempo. Puede tardar incluso 10 años hacer que un gen se estabilice para dar una característica deseada. Es por eso que la ingeniería genética te permite reducirlo considerablemente a 4 o 5 años. A través de la edición de genes y la inserción de genes. Y acá viene el tema cisgénico y transgénico. ¿Ya? Y los transgénicos ya han sacado mucha polémica antes, vamos a explicarlos acá un poquito más, con ejemplos, claramente. Por ejemplo, acá hay dos organismos transgénicos, es decir, se les han insertado genes de una especie distinta. El arroz dorado es un arroz que tiene beta-caroteno, es básicamente el, el precursor de la vitamina A. Y entonces tiene dos genes ajenos, tiene un gen del tomate que le da licopeno, que es básicamente una sustancia que está dentro del tomate, del fruto, y luego también tiene otro gen que es de una bacteria del suelo que le permite convertir este licopeno a beta-caroteno. Entonces, este arroz después ya tiene el mecanismo necesario para mandar estos metabolitos al grano y tener beta-caroteno en el grano, y esto es
es óptimo para consumir. De hecho, te ayuda mucho porque es un gran suplemento de vitamina A. Entonces, esto es un tema de biofortificación, importante para la seguridad alimentaria. En el caso del algodón transgénico, tenemos que tiene un gen de una bacteria y un bacilo que le permite ser resistente a estas orugas que se comen el fruto. De hecho, estas orugas en verdad se comen o atacan a varios cultivos. Y lo que hacen es que este gen de esta bacteria tiene o produce un metabolito que las repele, que es tóxica para ellas. Solo para entonces, así evitas usar pesticidas, agroquímicos que contaminan el suelo, contaminan el agua. La misma planta ahora tiene las herramientas para poder defenderse. Y para los amantes de las papas fritas, tenemos una papa editada genéticamente. Entonces, ¿no les pasa que cuando compran papa y se golpea, la papa como que se oxida, se pone negra? Lo que hicieron estos investigadores en 2023 fue editar genéticamente la papa para evitar que azúcares reaccionaran con la fritura. Y también para evitar, porque una vez que fríes azúcares que reaccionan con aminoácidos, formas acrilamida, que es potencialmente cancerígeno. Lo que hicieron fue desactivar esta ruta para evitar la formación de acrilamida y también desactivar o reducieron la actividad de esta enzima, de esta proteína, para que no se forme este aminoácido, que también es un precursor de la acrilamida. Entonces, ahora tienes papas más saludables, papas que si se golpean no se oxidan y no es cancerígeno. El cultivo in vitro de tejidos vegetales, a grandes rasgos, es la forma en la que se propagan masivamente las plantas. Entonces, te sirve para domesticar plantas y sí, las plantas también se domestican igual que los animales. Producción masiva de clones, porque acá lo que haces es clonar plantas. O sea, todas las plantas son genéticamente iguales y como están en un lugar óptimo de crecimiento, estás conservando recursos genéticos. Es decir, estas plantas van a servir para conservar a la especie. Mm, ¿Y cuál es la ciencia detrás de esto? Bueno, muchos hemos escuchado el término de célula madre, ¿no? En el cordón umbilical de las personas, que en sí no es totipotente. La totipotencia es la capacidad de una célula para regenerar todos los tejidos. La célula madre tiene una capacidad muy alta regenerativa, pero no es totipotente. Nuestras únicas células totipotentes son a nivel del embrión, pero solo cuando es un cigoto y un par de semanas después. Porque una vez que las células se dividen mucho, ya pierden la capacidad de diferenciarse en todos los tejidos, se hacen especializadas. Entonces, es por eso que básicamente el ser humano si pierde un brazo no puede hacer que crezca otro brazo. Sin embargo, en plantas no funciona así. En plantas, por no decir casi todas sus células, son totipotentes, tienen la capacidad de regenerar todos los tejidos. Por ejemplo, son los brotes de las plantas a nivel de microscopio. Entonces, este es un meristemo. Tiene la capacidad de regenerar todas las partes de las plantas. Raíces, tallo, hojas, flores. Y acá puede salir una planta entera, este brotecito. Este es un callo de planta, que es la forma de decir un tumor de planta, porque son células desorganizadas que crecen en masa. Y también tienen la capacidad de diferenciarse y hacer crecer una planta como acá. Aquí está ya el brote apical. Y claro, el embrión, ¿no? La semilla, que te parece una planta. Entonces, si las plantas pueden producir más de sí mismas de cualquier tejido, ¿por qué no aprovecharlo? Es decir, puedes segmentar la planta en varios trozos, sembrarlo y hacer que crezcan, ¿no? En teoría puede ser, pero requieres condiciones específicas para eso, porque acá estás en contacto con otros patógenos, con hongos que se pueden comer a la planta si la ven súper herida, o la planta misma como está tan vulnerable no va a poder recibir alimentos y va a morir de inanición. Entonces, antes que nada, a dar dos ejemplos clásicos. Unas suculentas, que todos hemos tenido que haber visto suculentas, pueden generar organogénesis, es decir, hojas desde sus hojas. Y también las begonias, ¿no? Que de su nervadura secundaria generan más begonias. Esa es la totipotencia de las plantas. En cultivo in vitro se aprovecha mucho eso. Y esta es una planta en cultivo in vitro. Esto que ven acá es un sustrato que es básicamente como una gelatina nutritiva para las plantas.
nada de lo que esté acá dentro eh, está vivo salvo la planta. Es decir, la planta es el único organismo vivo acá. No hay hongos, no hay bacterias, no hay fitopatógenos, no hay nada, solo la planta. Entonces, es un ambiente estéril. El sustrato es el mejor alimento que puede tener esta planta para desarrollarse vegetativamente. Se controlan la temperatura, exposición a la luz y oscuridad. Pero así como nosotros tenemos jet lag cuando viajamos de un país a otro y percibimos los cambios de hora, las plantas también. Y eso es necesario tener un fotoperiodo controlado para que la planta pueda crecer óptimamente. Tenemos condiciones de humedad controladas, la radiación lumínica para que la planta pueda crecer sin quemar sus hojas. Tenemos inocuidad. Y bueno, se pueden agregar hormonas vegetales para que la planta crezca más rápido, ¿no? Entonces, todas estas condiciones controladas nos permiten agarrar a la planta, cortarla, sembrarla y que crezcan más plantas. Y como todos provienen de la misma planta y no es una reproducción sexual, es decir, no hay combinación de la parte masculina y femenina, entonces es un clon, es igualita a la planta madre. Y ahora, imagínense que ustedes con edición genética producen sus plantas de tomate de color azul, pero para reconocerlas tienen que saber que el tomate es azul, pero hasta que florezca va a demorar tiempo. Entonces, eh, para asegurar la trazabilidad de estos recursos genéticos es importante tener un banco de germoplasma que te permite organizar todos los recursos genéticos que tienes, no todas las plantas separadas por clones, accesiones, de manera que tipo a futuro las puedas usar para sembrarlas, para garantizar que siempre tienes una producción constante. Porque el cultivo in vitro es una forma de reproducción asexual mucho más rápido en las plantas que otro tipo de métodos. No requiere formar semillas o estolones, no. Es crecimiento a partir de segmentos de plantas. Y un ejemplo para esto, porque siempre hay ejemplos, la bóveda global de semillas de Svalbard. Es una bóveda en el permafrost eh, que está diseñada para guardar más de 1,2 millones de muestras de semillas de más de 5.000 especies. Es decir, si hay una catástrofe mundial ahora, y nos quedamos sin plantas porque todas las plantas se queman y se extinguen, tenemos 5.000 especies guardadas a manera de semilla dentro de esta bóveda, que se pueden plantar, multiplicar, multiplicar, multiplicar y nuevamente restaurar parte de la agrodiversidad que sustenta el sistema alimentario del ser humano. Entonces, eso es muy importante. Y por último, voy a hablar de los bioinsumos microbianos. Entonces, eso es más que nada, son técnicas para evitar usar pesticidas, ¿no? O fertilizantes químicos. Es una manera sostenible, ecológica de poder llevar la agricultura, ya que se usan seres vivos como tal. Por ejemplo, no entrar en la definición, voy a ir de frente a los ejemplos para que me entiendan mejor. Hongos. Existen hongos buenos y hongos malos. Y a lo mejor han leído que, por ejemplo, en los bosques las plantas están conectadas porque sus raíces se conectan. Pero en sí no son sus raíces, sino que en las raíces crecen estos hongos llamados micorrizas, que son básicamente una extensión de la raíz, pero es el hongo que invade las células vegetales sin matarlas y forman un complejo de redes que hacen que la planta y el hongo se beneficien y crezcan juntos. Entonces, lo que nos indica esta investigación de 2016 es que este hongo del grupo Glomeromicota lo que está haciendo es evita que la planta absorba metales pesados, no se intoxique porque el hongo mismo las almacena dentro de sus hifas, que es básicamente el cuerpo vegetativo del hongo. El hongo almacena los metales pesados para que las plantas no lo absorban. Y asimismo el hongo también, como ocupa todo el espacio de la raíz, no da espacio a que otros fitopatógenos entren e invadan a la planta. Y eso es muy importante, porque los fitopatógenos son una gran pérdida de alimentos a nivel mundial. Pero las micorrizas hacen más cosas. Por ejemplo, este es un pasto, Tusca arundince, que presenta mayor tolerancia al níquel cuando está asociada a esta micorriza, a este hongo. Entonces puede crecer. Por ejemplo, en Perú tenemos este problema del cacao con el cadmio. Y el cacao de por sí siempre ha almacenado cadmio porque parte de.
Entonces, lo que se busca es evitar que haya mayor acumulación, porque a cierto punto puede ser tóxico para nosotros también. Entonces, se pueden usar micorrizas, ¿no? Para aumentar la acumulación del cadmio en los hongos y no en la planta. Y también las micorrizas, como es básicamente extienden la raíz, son como que una extensión de la raíz, permiten tomar más nutrientes en una mayor área y también más agua. Entonces, son un gran aliado para combatir el estrés hídrico. Esta investigación indica, es decir, en zonas áridas, tener micorrizas permite a tus plantas que no se estresen por falta de agua. Y también tenemos los biopesticidas, que es para combatir hongos, pero ya no en el suelo, sino en el aire. Por ejemplo, en Reino Unido se hizo este estudio en donde, si ven estos hongos de acá, son mildew, así se le dice este hongo, que atacan a los frutos. Entonces lo que dijeron es, podemos usar un enemigo natural del mildew, que es esta bacteria, Bacillus pummilis, para combatirlo. Entonces, lo que hicieron fue inocular estos frutos con esta bacteria, cosa que cuando el hongo invadiera, la bacteria combatiera el hongo y la fruta estuviera bien. La pregunta es, ¿funcionó? Y si funcionó, ¿funcionó mejor que un pesticida convencional? Porque si no funciona mejor que un pesticida convencional, toda tu agricultura se muere, entonces ¿qué caso tiene, no? Pues la respuesta, sí, es la bacteria. Por cierto. Entonces acá tenemos dos gráficas. La línea anaranjada es básicamente las fresas con fungicida agroquímico, el nocivo para el medio ambiente. Las demás líneas son con diferentes cepas de esta bacteria. Y la rosada es una fresa sin tratamiento, o sea, si el hongo lo agarró, se lo va a comer todo. Y vemos que en cuestión de rendimiento, a medida que pasó el tiempo, la fresa que no tuvo ningún tratamiento de protección con biopesticida o pesticida químico, tuvo un rendimiento cero. En cambio, los demás rendimientos del pesticida convencional y biopesticida fueron casi iguales. De hecho, si se dan cuenta, esta línea naranjada está por debajo, es decir, que el biopesticida funciona mejor. Y acá te explican lo mismo, ¿no? Que el porcentaje de frutos afectados por el mildew en la línea rosada, que es básicamente la fresa sin protección, llegó al 100%. En cambio, los demás ni siquiera superó el 10%. Es decir, que un biopesticida funciona tan bien como un pesticida. Entonces ya no habría razón para decir que los agroquímicos son esenciales, porque hay opciones. La biotecnología agrícola te da esas opciones. Y ahora sí, hemos tocado la biotecnología agrícola, biotecnología agrícola y la agronomía urbana. Entonces, ya sabemos, ya somos expertos en el área. Vamos a dejar volar nuestra imaginación y ver qué novedades hay en el tema, ¿no? ¿Qué plantas hay ahora que podemos tener en nuestras casas? ¿Cuál es el futuro de la agronomía urbana, la agricultura urbana? Primero, tenemos tomates. Si han sembrado tomates, se habrán dado cuenta que el tomate crece grande y se enreda y tienes que ponerle soportes, ya, eso es cansado. Es como que no lo recomiendo. Pero estos investigadores han hecho edición genética en estos tomates para hacer que de su crecimiento indeterminado, o sea, que crezca muy, 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 muy arriba, los tallos ahora tengan un crecimiento más bajo, si cada vez más bajo, y los frutos crezcan más cerca. Entonces, de tu tomate que era así, ahora crece así chiquitito. Como resultado, tienes como, yo lo diría así informalmente, un tomate bonsai, que para una maceta te queda increíble, porque te ahorras mucho la poda, tienes todos los tomates en el mismo lugar, cosechas y listo. Tampoco tienes que estar fijándote en los soportes. Entonces están generando cultivos adaptados al sector urbano. Ahora, el álamo, así como yo dije que me interesaba la agricultura en paisajes, yo me refería a esto, por ejemplo, el álamo es una especie que en Estados Unidos se ha trabajado para aumentar su retención de CO2, que es un contaminante producto del tráfico de los carros, no digamos así, en las ciudades. Entonces, lo que ahora hace el álamo es que absorbe más CO2, lo retiene en su sistema y las plantas usan el CO2 naturalmente para producir biomasa, o sea, para crecer. Entonces, ahora obtienes álamos mucho más grandes, más vigorosos, más bonitos
que filtran mejor el aire. Entonces, eso es muy bueno para la salud en una ciudad concurrida. También es parte de agricultura urbana. De las micorrizas se proponen, aún no se ha trabajado porque es un tema casi nuevo, biología sintética y micorrizas, en donde te proponen que ahora las micorrizas también den alojamiento a bacterias que fijan nitrógeno, que esto es común en, por ejemplo, en las lentejas, en los tréboles. Esas plantas dan resguardo a bacterias que fijan nitrógeno, pero ahora quieren que los hongos, estos hongos también lo hagan, cosa que tus plantas de agricultura urbana puedan también gozar de estos beneficios. Aparte que también tengan mayor poder quelante, es decir, atraer metales como el hierro que les ayuda a crecer y aumentar la producción de terpenoides, que son compuestos que ayudan a que tu planta huela rico, tenga más metabolitos secundarios, o sea, más propiedades bioactivas. Y ahora, también existen pequeñas empresas que trabajan en este sector, ¿no? Por ejemplo, Light Bio usó genes de bioluminiscencia de bacterias y hongos para que sus plantas emitan una luz débil cuando están en oscuridad. No sé qué tan cierto sea poder adquirir estas plantas porque en la página ya están en venta, pero deben ser de Estados Unidos porque acá en Latinoamérica la compra de transgénicos está muy regulada. O sea, sabemos que son muy beneficiosos para la sociedad, pero también pueden ser un poco perjudiciales. Están súper reguladas, pero ya, sabemos que el futuro es esto, ¿no? Plantas ornamentales con luz. Y ahora, las cosas que, por ejemplo, yo como biólogo digo que, o cuestiono, es, no sé si pasa en sus ciudades, pero en la mía, en Lima, Lima es un desierto. Entonces, en el desierto no esperarías encontrar pasto, árboles grandes o flores como que en áreas densas, ¿no? Es un desierto, no hay agua, pero Lima redirecciona mucha agua para estos parques, lo cual sí contribuye mucho a la cohesión social, al beneficio de salud mental. Al mismo tiempo, no estamos pensando en nuestros recursos naturales y una gestión inteligente de estos es necesaria para tener ciudades sostenibles. Entonces, yo creo que la agricultura urbana tiene también como futuro domesticar especies autóctonas, especies que crecen en Lima, o sea, crecen porque han evolucionado acá y hacerlas más agradables a la vista. O sea, domesticarlas y darles un propósito ornamental, cosa que no tendrías que regarlas como tal porque están adaptadas al clima de Lima, pueden soportar esto a la temporada de lluvias, pueden soportar el sol intenso, porque acá plantas flores, las 2 semanas se te mueren, no están acostumbradas a este clima y nunca lo van a estar. Entonces, eso se puede aplicar para distintas regiones de todo el mundo, ¿no? Usar plantas autóctonas, porque piénsenlo así, si son plantas que han evolucionado en el ecosistema, entonces no solo conviven con el ambiente, sino también con otros seres vivos, con otras aves, roedores, reptiles. Entonces, estás contribuyendo a que tu ecosistema urbano se mantenga nutrido. Y eso es lo que se espera, ¿no? De una ciudad sostenible. Por último, también hablar un poco del mejoramiento genético. Acá en Latinoamérica, acá en Perú tenemos un problema, por ejemplo, con el dengue, que es esto, producto de que este zancudo se hace muy activo durante el verano. Entonces, ¿por qué no incentivar el uso de plantas que repelen esos mosquitos, estos zancudos, como la albahaca, la lavanda? Pero no solo usarlo, sino que, producto de la biotecnología, potenciemos su perfil fitoquímico, es decir, que generen mayor cantidad de estos aceites esenciales de esta sustancia que les da ese olor característico, para que tengan mayor poder de repulsión de estos mosquitos y perfumen mejor tu casa. Es es algo que sí se puede hacer y me parece que ya deben haber variedades enfocadas a esto. Entonces como que ya sería más bien algo que deberíamos implementar, ¿no? En vez de usar repelentes o usar, por ejemplo, esos focos que atraen insectos, pero no solo atraen zancudos, atraen a todos los insectos. Entonces estás matando a especies que no te hacen nada y estás afectando el ecosistema. Y bueno, espero que les haya gustado mucho esta charla, me he esmerado mucho para condensar toda la información.
Y recuerden que ya no tienen excusa para no tener plantas en su casa. Es un gran beneficio para todos, para su familia, para la sociedad, y va a ser el futuro de... Si se quedaron con preguntas, las podemos discutir ahorita. Pueden levantar su mano, no sé cómo es la gestión de las preguntas, pero igual si no logro responder a todas las preguntas por una cuestión de tiempo, acá estoy dejando mi correo personal y el correo de laboratorio donde trabajo y yo encantado les respondo sus dudas. Incluso les puedo pasar la información, ¿no? Las diapositivas, si desean. Muchas gracias. Gracias, Cristian. Súper bien. Súper completa la información. Veamos si hay alguna pregunta por el chat o si alguien quiere abrir el micrófono y preguntar directamente. Veamos unos minutos y veamos.